Y dice, ¿cómo podemos sostener que el Hijo no solo es igual al Padre en esencia, y aún que el conocimiento mismo de Dios, y que es aún el conocimiento mismo de Dios, si el Hijo no sabe la mente del Padre? ¿Es esta la forma en que debemos leer el texto? En esos textos que les cité, nos habla de que el Hijo dice que el Padre es mayor que yo. Disculpen, que el Padre es mayor que yo. Y no solo eso, sino que en el versículo, si alguien lo lee, en Mateo 26, 36, ¿alguien lo puede leer? Mateo 26, sí, espera que le llegue un micrófono. ¿Dónde están los hermanos del micrófono? Bueno. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué dice Marcos? Ese fue que usted leyó, Mateo. Marcos 13, 32. Pérez, hermana, Pérez. Perdón. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo nos dice, si nosotros estamos enseñando hasta ahora, que el Señor Jesucristo es el gran Logos, es la mente de Dios? ¿Cómo puede decir el Señor Jesucristo? Habíamos visto un poco la semana pasada que Él dice que el Padre es mayor que yo. Y ahora estamos viendo que dice que el Hijo, hermana, que el Hijo, dices, no sabe cuándo van a hacer estas cosas, que solamente están sujetas a la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender que el Hijo, si dijimos que el Hijo era igual al Padre, cómo encontramos ahora esta desigualdad aparente o esta inconsistencia? ¿Cómo podemos decir que Jesús es Dios y que Jesús no sepa cuándo va a ser el fin de las cosas? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Están perplejos. Hermano, ¿quién tiene una idea? El hermano Balcarce tiene una idea. ¡Ay, Dios! Jesús está vivo. No es cuando Jesús está vivo que él desconocía. Eso es una defensa que hacen, que es muy, no voy a decir popular, pero es la más frecuente que se da, que el Hijo en la encarnación no tenía conocimiento, pero eso implica que el Hijo cuando se encarnó dejó de ser Dios. Correcto. Es decir, en la encarnación no ocurre una disolución de la divinidad de Cristo. Él sigue siendo Dios. No ocurre una disminución en su divinidad. Eso es imposible que ocurra. Ni tampoco ocurre una disminución en la humanidad. Vemos que el Señor Jesús es 100% hombre. No me gusta usar la palabra 100%. Es completamente hombre y completamente Dios. También vemos eso cuando Jesús ora al Padre. Ajá. Que también lo vemos ahí. Es decir, Jesús ora al Padre, pero ese diálogo divino entre Dios y el Padre existía desde el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, en el Salmo 45, cuando el Señor dice que Dios le ora a Dios básicamente, que Dios unge a Dios, ¿no? Cuando Dios jura, dice por sí mismo. Entonces, ese diálogo, de hecho en la creación, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el hecho de que Dios hable consigo mismo no se refiere específicamente a la encarnación, porque ya existía desde antes, siempre existió, de la misma manera que nosotros tenemos un diálogo interno en nuestra mente. Es exactamente lo mismo que ocurre en Dios. Pero, porque si decimos que Cristo, y ese es el problema teológico que conlleva, muchas veces adoptamos una posición teológica sin ver empujadas al extremo a dónde llega esa posición. Por ejemplo, si decimos que en su estado de la encarnación el Hijo no había, por decir así, suspendido ciertas partes de su divinidad, o que el Hijo, o que hay una distinción marcada entre la encarnación y el Hijo antes de la encarnación.
estamos creando una brecha que después los nestorianos, que fue una herejía, culminó con la afirmación por parte de los nestorianos de que habían dos naturalezas en Cristo, que es cierto, pero que había también dos personas, la persona humana y la persona divina. Y en Cristo hay una sola persona. Por eso yo digo, cuando el Hijo habla, cuando Jesús habla, Él habla como Hijo, porque es imposible que Él deje de ser Hijo. Entonces cuando Él dice, el Padre es mayor que yo, lo está diciendo como el Hijo. Y esa es una realidad que existía incluso antes de la encarnación. Cuando Él dice, por ejemplo, que... Ahora, hay algo que usted sí señala, que lo vamos a ver ahora, que en su encarnación, en su ministerio, en su misión, ¿ok? Cuando Él dice, hay cosas que el Hijo no sabe, esa expresión, como lo vamos a ver aquí, es un uso retórico de esa palabra. Pero el diálogo interno preexistía, solamente quería clarificar eso. Ismael. Sí, pastor, el comentario realmente era porque bien se había comentado la clase de escuela dominical pasada, y no es tanto de que el Hijo haya estado limitado en la encarnación. Él ha sido el mismo Hijo eterno y Dios, y conoce todas las cosas. Simplemente que en algunas oportunidades, cuando Él hablaba con los discípulos, había cosas en las cuales Él se abstenía de comentarles o decirles, precisamente porque a lo mejor ellos en el momento no lo iban a comprender y ellos después se iban a dar cuenta, ¿no? Y él mismo se contuvo de revelar quizás también algunas cosas, porque precisamente era algo quizás tocante a lo que iba a realizarse acerca del sacrificio, ¿no? Y entonces él mantuvo eso como en una reserva, ¿no? No es porque había realmente un tema de desconocimiento. Es como, por ejemplo, cuando a los padres, los hijos se le acercan con una pregunta difícil de responder para ellos. Por ejemplo, papá, ¿de dónde vienen los niños? Entonces los padres no es que no sepan la respuesta, pero a lo mejor ellos tratan de prolongar esa respuesta para cuando él esté mayor y pueda comprenderlo. Entonces no es que no lo sepa, es que por alguna razón él quiere todavía mantener eso en silencio. Esa es parte de la respuesta. Efectivamente, y en eso vamos a tocar hoy en la mañana, sobre cómo se explica esa aparente inconsistencia, por decir así. Dice, este pasaje es otro que se ha interpretado desde una dicotomía hermenéutica basada en la doble naturaleza de Cristo. Significa que se interprete, como le decía a la hermana, que lo interpretan desde el punto de vista de decir, bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando en su humanidad. ¿Cuántos han escuchado decir eso? El Señor estaba hablando en su humanidad, o el Señor estaba hablando en su divinidad. El Señor, no hay dos señores, no hay un Señor Jesucristo humano y un Señor Jesucristo divino. Hay un Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando hablaba en su divinidad y en su humanidad. No hay una separación, esa dicotomía no existe. A pesar de que en la hermenéutica, cuando interpretamos estos pasajes, es muy común que se hace esa distinción, pero no se dan cuenta que esa distinción conlleva al nestorianismo. De hecho, algunas personas han dicho que, por ejemplo, en el tiempo de la tentación era la parte espiritual, por decirlo de alguna manera, y por eso el Señor venció, digamos, la tentación, pero no es lo que la Escritura nos enseña. Es decir, esa parte que hablas de la separación entre la humanidad y la parte espiritual, que es un conflicto que no se puede sostener, pero muchas personas lo tratan de sustentar para decir que en esta oportunidad el Señor prevaleció o hizo todas las cosas perfectas porque obró en el Espíritu. Nunca había escuchado esa, pero... No, sí. Y por esa razón dice, bueno, cuando él sentía hambre es porque estaba en su humanidad. Y uno dice, pero... Es como que si fuera un Cristo esquizofrénico que iba o no esquizofrénico, pasaba de un modo a otro, algo así. Con un trastorno de personalidad de disociación. Si nos vemos a nosotros mismos, el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces, pero no son dos personas, hay una unidad hipostática, ¿no? Es una persona y esa persona tiene alma y cuerpo, ¿no? Que en sí, estrictamente hablando, son de dos naturalezas diferentes, porque el cuerpo es de una naturaleza y el alma es de otra naturaleza, pero no son dos personas, ¿no? Dice, sin embargo, esto propone otros problemas, ya que traza una marcada distinción entre las naturalezas que pone en juego la unidad hipostática de Cristo. Esto conllevó al error de Nestorio, por ejemplo. La solución no puede ser dada en base a las naturalezas del Señor, sino en base a su persona.
La semana pasada estuvimos viendo cuando el hijo dice que el Señor dice que que el Padre es mayor. ¿Qué es lo que significa esto de ser mayor? Y estuvimos viendo que esto es cuando él usa este lenguaje, la palabra griega que se usa es un término relativo que nos expresa la procedencia del Señor. ¿Ok? Ahora, procedencia en la naturaleza humana ocurre a priori, es decir, que ocurre antes. Yo existo antes de que exista mi hijo, obviamente. Pero en Dios, Él existe siempre, el Padre existe siempre y el Hijo existe siempre. Entonces, sin embargo, la procedencia del Hijo, ¿ok?, del Padre, la filialidad del Hijo o su procedencia filial, es precisamente lo que connota el Señor o lo que revela cuando Él dice que el Padre es mayor que el Hijo. Vimos también la semana pasada aquel argumento de Agustín, que cuando él habla y dice qué es lo que hace al Hijo igual al Padre. Y él enfatiza precisamente que la diferencia de Padre e Hijo es lo que hace al Hijo diferente al Padre, no igual. Que lo que hace al Hijo igual al Padre es la unidad de esencia de un mismo ser. Cristo es el mismo, el Hijo es el mismo ser que el Padre. Lo que hay una diferencia de personas, hay una distinción. Y en ese sentido decimos que el Padre es mayor que el Hijo, en el sentido de que el Hijo procede del Padre. Pero tanto el Padre como el Hijo son de igual gloria, de igual sustancia. El Señor mismo Jesucristo lo dice, glorifican con aquella gloria que tuvimos antes de que fuese el mundo. Entonces, van entendiendo hasta ahí. Cuando el Hijo dice, el Padre es mayor que yo, eso no desdice absolutamente la doctrina trinitaria. Si de hecho nos enseña, lo confirma lo que se enseña en la doctrina trinitaria, ¿no? Que hay una distinción de personas, pero no de esencia. ¿Okay? Yo puedo decir, de hecho, no voy a decir ese ejemplo porque de hecho eso enturbia las aguas, porque hay una diferencia jerárquica, cuando en realidad dentro de Dios no hay una diferencia jerárquica. Porque el Padre es eternamente Padre. Y Dios tiene sus logos. Y si Dios no tuviera su logo, entonces no fuera Dios. Entonces así vemos esa. Ok. ¿Cuál es la solución entonces? Dice, podemos entender esta afirmación de Cristo, que el Hijo no sabe, o que ignora, solo el Padre, en el contexto en el cual esta frase fue pronunciada. El Señor estaba dando un sermón sobre eventos futuros a los judíos, a los cuales no se le planteó la plenitud de la revelación. El Señor, cuando en Hechos 1:7, lo pueden ver esta frase, cuando dice que no se es dado a vosotros saber los tiempos ni las razones. Cuando el Señor vino en su ministerio, Él no vino en el ministerio a la iglesia, Él vino a fundar la iglesia, pero el ministerio de la iglesia fue dado ¿a quién? A los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, ¿ok? Pero Él vino a cumplir la ley. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Él fue el gran maestro de la ley, el gran ejecutor de la ley, el que transactó la ley y finalmente la cumplió. Entonces su ministerio es a los judíos. Dice, en este contexto, la limitación impuesta, es decir, lo que era necesario que se revelase a los judíos, se presenta desde la perspectiva del maestro o del mensajero. Por eso podemos decir que en estos pasajes Cristo manifestó una ignorancia pedagógica no real. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una ignorancia pedagógica? Una ignorancia, ¿qué es pedagógico? ¿Quién sabe qué es pedagógico? Vamos a partir de ahí. Es importante entender términos. Claro, ignorancia, saben todo lo que saben. Una ignorancia pedagógica es precisamente lo que describió el hermano Ismael. Cuando el maestro o el padre o el que está enseñando, ¿no? Limita el conocimiento disponible al discípulo. Pero eso no significa que el maestro ignora realmente, sino que ignora dentro del contexto de la relación de maestro a discípulo. ¿No? Aquí vamos a aclararlo un poco más. Dice, nótese que el Señor nos dice que ni los ángeles ni el Hijo, es decir, los agentes que traen el mensaje, pues a ellos el Padre impone la limitación de lo que ha de ser revelado.
Recordemos que a los ángeles del Señor les reveló las cuestiones de los fines del tiempo. ¿Qué dice en Daniel 7:25? ¿Quién tiene? Sí. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Ok, a ver, los que recuerdan la historia, el profeta Daniel se encuentra sobre el río Hidekel, o ve aparecer al ángel sobre el río Hidekel, y el ángel le dice entonces, ¿cuándo van a ser el fin de los tiempos? Le está diciendo básicamente que después de ese periodo, ¿ok?, de que aparezca el anticristo, que va a haber tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo entonces nos dice aquí que ni los ángeles saben las cuestiones del fin de tiempo? Por supuesto que los ángeles ya se les había revelado de antes cuando eran los fines de tiempo, porque le está diciendo el profeta Daniel. Sin embargo, aquí vemos una muestra, por eso les señalo ese pasaje, para que vean que la ignorancia del Señor, incluso de los ángeles, es una limitación más bien que el Padre pone para que no revelen ciertas cosas a los judíos, que tenían que mantenerse ignorantes, por decir así, de estas cosas. De hecho, el pasaje, creo que es en Corintios, donde dice que si los gobernadores de este siglo hubieran sabido que quién era el Señor, dice, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces era importante que ellos no supieran estas cosas, estos secretos del Señor Jesús, para que entonces no fuera, el plan continuara, ¿no? Pastor, el pasaje de Efesios 2, 5 y 6 también nos podrá dar luz a esto que dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, eso está hablando, y eso es, nosotros estamos, la clase es sobre la Trinidad, eso toca más bien a otra rama de la teología, que es la cristología, y eso habla más bien de la encarnación, qué es lo que ocurre en la encarnación. Entonces está obviamente relacionado con lo que estamos hablando, pero nos llevaría entonces a otra, pero brevemente solamente le voy a decir que este despojamiento es gravemente malinterpretado en el mundo evangélico, históricamente. Porque muestran como que el Señor no puede dejar de ser Dios. Eso es imposible. El Logos no puede dejar de ser el Logos. Entonces, el despojamiento, o incluso cuando habla de la palabra, de hecho, en griego es kenosis. Y kenosis significa un vaciamiento. O igual que cuando el Señor dice que el Señor descendió. Y nosotros pensamos, porque somos criaturas espaciales, ¿no?, temporoespaciales, que el Señor viene de allá arriba. Pero arriba en realidad no es arriba, es fuera del planeta Tierra, apuntando en alguna dirección en el espacio sideral. Pero lo que entendemos es que hay una humillación, una condescendencia del Señor. El Logos se presenta en la historia, haciéndose hombre. Eso es lo que significa, sin dejar de ser Dios. Él sigue siendo, como aparece en el libro de Apocalipsis, Él se presenta como el Todopoderoso. Entonces, no hay un lugar para Dios, ¿no? ¿Quién me dijera dónde está su trono? Iría yo hasta allí, dice Job, ¿no? Dios no ocupa un espacio, nada, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Es decir, ¿por qué? Porque los cielos y los cielos están contenidos en Dios. ¿Ve? Entonces, cuando está hablando de eso, de la misma manera que cuando habla, por ejemplo, de la presencia de Dios en el templo, que estaba Dios en el templo, Dios está en todas partes. Por supuesto que estaba en el templo, de hecho Dios está hasta en el mismo infierno. No hay un lugar que no exista en Dios. Pero cuando se refiere, por ejemplo, a la presencia, el Shekinah de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o a esa degradación donde Dios entra en la historia en una manera particular, ahí estamos viendo que es una forma especial de Dios estar presente.
Una forma en la que Dios se revela de una manera íntima al hombre y le permite al hombre un acceso especial hacia Él. Eso es lo que significa despojarse. Es decir, despojarse de la dignidad, despojarse de un Dios que cuando descendió en el monte Sinaí nadie se podía acercar al perímetro de la montaña porque moría. Y ahora ese Dios rompió esa barrera y permite que nos acerquemos a Él. Acerquémonos pues, ¿qué dice? Exactamente. Entonces ahí está la referencia. Antes no se podía acercar confiadamente porque moría. Incluso los animales que cruzaran el perímetro decía que había que matarlos a flechas. Pero entonces eso es lo que significa la condescendencia, que aquellas barreras que limitaban la comunión íntima y directa, no mediada, con Dios, fueron eliminadas con Cristo. ¿Ok? Claro. En el Antiguo Testamento el Señor le daba la palabra directamente al profeta y decía, ve y habla con el rey tal. Y él iba de parte de Dios. Entonces, a diferencia ahora de un profeta escogido por Dios para esa función, es el mismo Hijo encarnado que estaba revelándose al Padre. Dice, serán enseñados por Dios, ¿no? Entonces Dios que dio la mediación del profeta y Dios se hizo él mismo profeta, maestro, ¿no? Hablando del Daniel, el que leyó 7:25, eso de pensar en mudar los tiempos es como una profecía, lo que en algún momento se cambió la hora, ¿no? O sea, la Iglesia Católica o algo así. Bueno, sí, Papa pero hizo lo que algo me así. estás preguntando no tiene que ver nada con la Trinidad. Sí, el No, pero Papa, de hecho... preguntando más por el verso en sí. Estoy preguntando por el verso. Sí, pero el Papa cambió el tiempo. De hecho, creo que son 10 días o algo de eso donde se eliminaron del calendario en el siglo XVI. Por eso se llama el calendario gregoriano y nos habla también que el anticristo dice que iba a cambiar los tiempos y las leyes. Que ¿no? es lo que está diciendo Claro, Daniel. pero eso es otra, sí, eso ya es otro tema, sí. Ok. Entonces dice, otro lugar donde podemos ver la limitación pedagógica de Cristo en cuanto a lo que se iba a revelar a los hombres, lo vemos en Juan 8:28. Y esto es muy relevante en cuanto a la misión del Hijo, mas no tiene ningún peso en cuanto a la revelación del conocimiento sobre su esencia. Vayan ahí, por favor, alguien que me lo lea. No me lo peguen mucho, hermano. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy el que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Ahí vemos el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Logos, vino con una misión. El Padre manda al Hijo y al Espíritu Santo. Como el Padre manda, aquellos 3 varones que vinieron a Abraham, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Y estos 3 varones vinieron, 2 de ellos fueron a Sodoma y Gomorra, que se les llama ángeles, pero vemos que en el texto se les trata como Dios. Y esos son el Hijo, el Logos y el Espíritu Santo que van en la misión. Eso se llama misión, significa ¿qué cosa? Enviar, viene del latín missio, que significa mandar, ¿no? Entonces el Padre manda al Hijo y al Espíritu Santo a cumplir la misión en la tierra. Entonces ahí vemos una vez más que el Señor Jesucristo dice, no, yo solamente vine aquí a decir lo que el Padre me dijo que yo dijera, ¿no? Él es, recuerden, Él es la boca de Dios. El Hijo es el Logos. La palabra Logos es ¿qué significa Logos en griego? Palabra. Pero no palabra gramática solamente, sino la idea de la palabra en sí. Es el verbo. Entonces el Hijo, que es el verbo de Dios, es el que comunica. Es la comunicación de Dios. Pero lo que comunica de Dios es solamente lo que Dios le da para que comunique. Cuando se dice que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, se refiere a las 3 personas. Sí. Son omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero lo que yo puedo entender es que hay cosas que el Padre tiene que el Hijo no lo puede saber. No. No lo sé. Es como para saber cómo dice, el Padre mandó,
pero Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Cómo no sabe lo que Es decir, sí, bueno, eso es precisamente lo que estábamos hablando. Usted llegó ahora, llegó tarde, por eso no me escuchó, por eso no escuchó, pero fue lo que... Y eso queda grabado, por eso digo, bórreme esta parte para que no haya evidencia. Bueno, pero lo que estamos viendo es que el Padre, el Hijo sabe exactamente lo del Padre, pero habíamos visto, déjame dar un poco para atrás, usted. No, hermana, no, yo no quiero que se vaya con dudas aquí. A ver. Sí. Dice, aquí podemos decir que, dice, en el contexto de esta limitación, porque eso yo le dije el pasaje, por ejemplo, donde, ¿cómo es que dice que ni los ángeles saben, cuando en el Antiguo Testamento ya el ángel sabía, porque le está diciendo a Daniel. El ángel ya le está diciendo a Daniel cuándo se va a acabar el mundo. Le dice, mira, cuando veas ya la desolación, la abominación de desolación, cuando venga el anticristo, después de que esas cosas ocurran, cuenta tiempos y medio tiempos, y ya viene el Señor Jesucristo. Entonces, si el ángel sabía en el Viejo Testamento, ¿cómo no sabe en el Nuevo? ¿Se lo olvidó? ¿Cómo podemos decir que el Hijo, que es dice en el Proverbios 8, que Él es la sabiduría de Dios? ¿Cómo Dios no va, cómo el Logos, la mente de Dios, no va a saber los pensamientos de Dios? Bien. El Hijo está en el Padre, en el seno del Padre. Él por supuesto que sabe. Ahora, eso es lo que yo llamo una ignorancia pedagógica. Es decir, que cuando el Hijo dice que Él no sabe, que solamente el Padre sabe, es decir, obviamente Él conoce ese misterio porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. Pero cuando Él dice que el Hijo en su misión no sabe, lo que está queriendo decir, y vamos a ver una frase equivalente que yo pongo ahí, pero lo que Él está queriendo decir es que no le es dado al Hijo a dar a conocer. De la misma manera que los ángeles, que ya sabían, obviamente Gabriel en el Antiguo Testamento, no, este otro, sí. Ya sabía, obviamente, porque nos está revelando esto, ¿cómo es que no saben ahora? Significa que Dios está poniendo una limitación a lo que el Señor Jesucristo debe hablar en su ministerio. Entonces, el Hijo por supuesto que sabe. El Hijo sabe cuándo Él va a venir. No es una... Es decir, nosotros somos lectores modernos de la Escritura. Entonces muchas sutilezas, por eso yo soy gran proponente de que se lean a los cristianos antiguos de los primeros, segundo y tercer siglo, porque ahí entonces ellos tenían una noción un poco más exacta de cómo se hablaba, cuál era en ese entonces. Por ejemplo, y hay muchas expresiones que el Señor Jesucristo usaba, que tenían un sentido, lo hubieran entendido inmediatamente la audiencia de su tiempo, pero que se pierden en nuestros tiempos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, y Él usaba mucho las hipérboles también, para demostrar un mensaje, pero cuando Él dice que ni el Hijo sabe, es en el sentido de que cuando un maestro, la limitación se está viendo se está poniendo desde el punto del maestro y no del discípulo. Es decir, cuando se dice que el maestro no sabe, es como el ejemplo que dio el hermano, que un hijo le pregunta al padre cómo vienen los niños. Usted no se va, depende de la edad del niño, no se va a sentarle y explicar los misterios de la procreación, obviamente. Pero entonces usted le dice, usa una ignorancia pedagógica. Por supuesto que usted sabe, pero usted no le da a conocer al Hijo. ¿Por qué? Porque hay un plan que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos. El Espíritu Santo después dice, el mismo Señor, Él os revelará todas las cosas. Entonces queremos decir que el Hijo no sabe, pero el Espíritu Santo sí. No, todo lo sabe el Padre, todo lo sabe su Hijo, que es su Logos, su mente, y todo lo sabe el Espíritu Santo. Pero en este contexto específico, el Señor Jesucristo está hablando de su ministerio, en su ministerio. Por eso dice, estas cosas ni los ángeles ni el Hijo. Nótese que dice ángeles e hijos, que son los mensajeros. Sí lo sabe el Hijo, obviamente, pero no lo sabe porque no les ha dado a dar a conocer. ¿Entiende? Y es simplemente una forma en el lenguaje que a veces se presta para mala interpretación, porque en muchas otras ocasiones el Señor Jesucristo dice que Él sabe todas las cosas, todo lo sabe. Entonces ahí parecería una inconsistencia, pero no lo es. Es una ignorancia pedagógica. Es cuando el maestro se limita a lo que enseña.
Pastor, con respecto a lo que está diciendo de que el Señor en algunas oportunidades mencionó de que Él sabe todas las cosas, y más que el hombre, por supuesto, en Juan capítulo 3, cuando Él está hablando con Nicodemo, en un momento Él le responde en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las celestiales. Ya. Entonces ahí vemos una vez más que el Señor Jesucristo pone limitaciones o tiene limitaciones del Padre. El Padre lo mandó con una misión, ¿no? Y Él no va a hablar más allá, por decir, yo hablo todo lo que escucho de mi Padre, ¿no? Imagínense, si no fuera Él Dios, ¿cómo puede saber Él lo que está en la mente del Padre? ¿Qué ser creado puede escuchar la mente de Dios? Como si alguien escucha, por ejemplo, digo, que escuche mis pensamientos. Nadie puede escuchar mis pensamientos otro que yo, ¿no? De la misma manera, nadie puede escuchar ningún pensamiento suyo que no sea usted, ¿no? Dice, de hecho la Biblia nos dice que insondables son los misterios del corazón del hombre, ¿quién los puede conocer? ¿No? Dice, es decir, que dentro de la misión pedagógica del Señor, el Hijo no sabe, es equivalente a el Hijo no le es dado hacérselo saber. ¿Ok? Pero es mucho más difícil decir, al Hijo no le es dado hacérselo saber, que decir, el Hijo no sabe, ni los ángeles saben. Es decir, esto no es algo que es dado a nosotros a conocer. Y los que lo escucharon hubieran entendido eso cabalmente, ¿no? Hay muchos otros pasajes en la Escritura donde vemos un uso similar de la ignorancia pedagógica de Dios, sea con fines retóricos, como en el caso de Génesis 3:9. ¿Qué dice en Génesis 3:9? Y quiero aclarar también que cuando Dios se está creando, cuando no es que la Trinidad se divide para hacer cosas, eso a veces causa confusión. La Trinidad está presente, es indivisible. Cuando Dios crea y dice Dios hagamos al hombre, es la Trinidad completa. Cuando Dios se está salvando, es la Trinidad completa. Y eso de hecho lo vemos revelado en el momento, por ejemplo, en la crucifixión, que dice Elí, Elí, lama sabactani, dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nótese algo interesante, ocurrió un evento similar que ocurrió en el monte Sinaí. La única otra vez que nosotros vemos a Dios, la presencia de Dios en la tierra en esa manera majestuosa, la vemos en el monte Sinaí y después la vemos en el Calvario, cuando dice que todo se oscureció, hubo un gran terremoto. Ahí estaba y muchos cristianos interpretan, se oscureció por la maldad. No, se oscureció por la presencia de Dios. Los teólogos del tercer siglo, sobre todo lo que se llamaban los padres de Capadocia, hablaban de lo que era la oscuridad divina. Y eso lo vemos, dice que en el principio estaban las tinieblas sobre la faz de las aguas. ¿Y quién estaba ahí? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él se viste ¿de qué? De oscuridad. ¿Se acuerdan de esos pasajes? ¿No se acuerdan de esos pasajes? Okay. ¿Por qué? Porque Dios vive en una luz, dice, inaccesible, que a nosotros se nos hace oscuridad, porque simplemente no podemos llegar a Él, ¿no? El lugar santísimo no habían ventanas ni habían lámparas ni nada. Estaba completamente oscuro y Dios mora en esa oscuridad, que eso es lo que representa, ¿qué cosa? A nosotros es el misterio de lo que Dios es un misterio incomprensible, no podemos comprender a Dios. Sí, brevis, se lo digo en latín para que... Acompañando lo que dice Salmo 97, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Sí, así mismo es, nubes y oscuridad. Y entonces vemos que en ese momento, en el monte Sinaí, igual que en el monte Calvario, en el monte Sinaí que viene, Dios desciende a dar la ley. En el monte Calvario, ¿qué es lo que viene? A recibir de la mano de su Hijo el cumplimiento de esa ley. Y vemos que el Padre mismo, la presencia de Dios, Cristo le está hablando, el Hijo le está hablando a su Padre en ese momento, porque precisamente estaba presente Dios ahí, ¿no? Ok, ¿alguien tenía una pregunta? Oh. Sí. Bueno, allá va y vengo a usted, hermano. Sí. No es pregunta,
La lectura. Bueno, la hermana tiene una pregunta, sí. Bueno, quien guiaba a los israelitas en Hechos, en el recorrido que ellos hicieron, fue una nube. En una nube. Una nube en el desierto era su guía. Entonces ahí era Dios, la presencia del Señor también. Claro, ahí. la presencia. Sí, así mismo es, así mismo. Incluso cuando el Señor se llena la nube y entró en el templo, ¿no? Cuando se le apareció en la visión a Ezequiel. Eso en sí es un estudio, ¿no? De hablar de eso, sí. A ver, hermana, lea el... Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No sabía Dios dónde estaba Adán, que tenía que ver. Adán, como a veces el hijo mío se esconde y uno está por la casa buscando y dice, a ver, se habrá ido para afuera, ¿qué pasó? No, Dios sabía dónde estaba. Entonces ahí vemos que Dios está mostrando una ignorancia pedagógica, ¿ok? O claro que sabía, ¿dónde estás? O cuando un padre le dice al hijo, ¿qué hiciste? El padre sabe lo que hizo, ¿no? Yo lo que quiero es una confesión, ¿no? Y entonces uno le muestra como la Inquisición al muchacho los instrumentos de extracción de la verdad, ¿no? La chancleta, el cinto, le dice, va soltándolo así, ¿qué hiciste? No. Alguna vez escuché un comentario de que los planes de Dios no se revelan a los curiosos, haciendo alusión que cuando Jesús, aquí estaba leyendo en Juan 21, que cuando Pedro le pregunta acerca del discípulo amado, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sí. ¿A ti qué te importa? Sí, me gusta eso, que Dios no le revela su plan a los curiosos. Amén, amén. Y otro ejemplo, o fines ejemplificantes, como en Génesis 22:2, que dice, y ese es importante también, que Génesis, y ese lo usa como el Señor como un fin ejemplificante. Va a ver por qué. ¿Qué dice en Génesis 22:2? Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No, lindo la lectura, pero 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no te hagas nada, porque ya conozco que tienes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios tuvo que llevar a Abraham a ese extremo para saber si Dios le iba a dar. Por supuesto que no. Ahora dice Dios, ahora conozco, ahora me doy cuenta. Por supuesto, ahí está usando nuevamente la ignorancia pedagógica. Cuando el hijo dice, el hijo no sabe, solamente el padre, es otra vez un uso similar a estos textos que estamos viendo, ¿no? Significa que Dios no sabía lo que si Abraham le iba a obedecer o no. Significa que Dios no sabía dónde estaba Adán, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces leemos, y eso ha sido la gran plaga de la era del alumbramiento, la era de la ilustración, y que informó profundamente de forma protestante, que se empezaron a leer el libro de la Biblia, después de lo que vino a ser la interpretación del texto crítico, se empezó a leer la Escritura como si fuera un libro científico, como si fuera un texto que puede ser, es decir, se depuró a la Escritura de todas estas sutilezas o misterio o sobrenaturalidad, ¿no? Y eso nos ha llevado a una interpretación moderna que trata de ser literal, pero en siendo literal está dejando atrás el sentido de muchas de las cosas que el Señor habló. Y que los cristianos de los primeros siglos entendían a cabalidad, porque entendían el texto como un texto que es revelado, como un texto que es sobrenatural, como un texto que no es igual a ningún otro texto que existe en la humanidad. Por tanto, tiene que ser tratado de una manera diferente. Tenemos que recordar que hay una cosa que los antiguos entendían. Ireneo habla de eso, Agustín habla de ello, es lo que llaman la regula fides, la regla de la fe, por medio de la cual se interpretaban los textos de la Escritura. Entonces, si usted viene y trata de interpretar la Escritura sin usar la regla de la fe, y eso es otro estudio, sin usar la regla de la fe, usted va a encontrar inconsistencias en la Escritura y no la va a poder entender. Porque la palabra, dice, de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Ok. Finalmente hemos de entender
que si algo carece nuestro entendimiento en cuanto a esta doctrina, esto no es indicación de la falsedad de la doctrina, sino más bien que indica la infinita limitación de la mente humana en comprender a su Creador. Gracias a Dios que la salvación no está vinculada a nuestra capacidad de entender, sino a nuestra fe. Es decir, yo voy a hacer hermano, este estudio, pónganlo en el website de la iglesia, hermano, porque así ya ustedes pueden tener acceso, así como lo tienes puesto. ¿Puedes hacer eso o no? Todo esto que tienes aquí. Para que los hermanos tengan acceso al estudio, si quieren volver y repasarlo, ¿no? Queremos empezar a subir los estudios para que estén ahí accesibles a los hermanos. Y al final, yo quiero algo. ¿Para qué? Vamos a ponerlo. Fondo. No, dice la Escritura, dice, compra sabiduría, dice, y no la vendas, ¿no? Amén. Entonces, yo quiero que vayan preparando. Vamos a leer estos textos, ¿ok? Génesis 1:26. Otra persona que me lea Génesis. Vayan ahí buscando. Avisen para no empiecen a leer. Levante la mano. Ahí vaya, hermanas, ven. Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Mire qué cosa interesante. Dice, hagamos al hombre. Algunos interpretan, o por ejemplo, ahí los testigos a veces, no, él estaba hablándole a los ángeles. El problema es que si dice, y a imagen y semejanza de Dios creó Dios al hombre. Entonces no está hablando de los ángeles, está hablando de la Trinidad. Está la Trinidad ya presente en el principio. Ok, ¿quién próximo? Y después pone a la hermana que pobrecita ya ha levantado la mano 3 veces. Génesis 18 del 1 al 8. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda. Hasta ahí, gracias. Sí, ahí está bien. Fíjense que dice, tienen 3 varones y él se refiere a ellos en singular. Le dice, Señor. Algunos cristianos malinterpretan este texto diciendo, bueno, se estaba refiriendo al del medio. No sé, como si hubieran estado. ¿Han escuchado eso? Le digo, pero usted estaba ahí, hermano, cuénteme. ¿Y cómo era la cara de Dios? ¿No? Es decir, es absurdo eso, porque los 3 contestan, dicen, los 3 se dan por aludidos cuando les dice Señor, porque los 3 dice, y les dijeron. Entonces los 3 responden. Quiere decir que, imagínense esto, que alguien le diga Señor a Dios y un ángel diga, bueno, sí, porque fíjese usted, yo le voy a, se ponga, obviamente que no. Ok, próximo texto, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, este es un texto que en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, no, es que decirle traducción es una abominación, pero bueno, ellos ponen y dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. El problema es que la estructura gramática del griego koiné no permite esa elaboración. Aunque Juan hubiese querido decir, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios, no lo hubiera podido decir, porque la gramática griega no se lo permite. Por tanto, es una forzada, no es una traducción, porque no están traduciendo, es una forzada, están agregándole al texto para sostener una doctrina.
Claro, ok, vamos allá, pero sigamos, que cada vez se aclara más el texto. Romanos 9:5. La carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Que dice que es Jesucristo el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso en el concilio de Nicea, cuando trataron el credo, dice Deo vero de Deo vero, dice Dios verdadero de Dios verdadero. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Imagínense, el que es y que era, el que siempre ha existido, el Todopoderoso, el Shaddai del Antiguo Testamento. Y se está atribuyendo un nombre que es el nombre del Señor, que es el nombre de Dios. Y Cristo se lo está atribuyendo, amén. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Y yo quiero también leer una en Colosenses, que me vino a la mente ahora. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, las huestes de los ángeles, todas las cosas fueron creadas en Cristo, porque Cristo precede a todas las cosas creadas. Sean tronos, sean dominios. ¿Qué son tronos y dominios? Estos son coros o categorías, lo que se llaman coros de ángeles o categorías de ángeles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esas son palabras mayores. Entonces, aquellos que insisten que el Señor Jesucristo es una criatura, ¿cómo explican eso? ¿Cómo explican que Él es antes de todas las cosas creadas y que todas las cosas creadas subsisten en Él? Vamos a terminar ahí. ¿Alguna pregunta que quede pendiente? La semana que viene comenzamos un estudio sobre la iglesia. Va a ser un estudio sobre el orden de la iglesia. Yo sé que hay hermanos que están viniendo, que han venido de otras iglesias, y yo quiero que entiendan cómo es que funcionamos los bautistas, cómo es que adoran los bautistas, cómo es que se hace la disciplina, por ejemplo, entre los bautistas. Y me parece que eso es importante. Vamos a hablar de nuestra constitución también. Todos sabemos que tenemos una constitución, para que los hermanos vayan entendiendo. Pero bueno, preguntas sobre la Trinidad antes de cerrar. ¿Entendieron todo perfectamente? Bueno, en 2 semanas... Es que, por ejemplo, en mi caso, conozco varias personas testigos de Jehová. Entonces yo pienso que eso es importante tenerlo muy claro para poder uno, porque ellos es a convencerlo a uno de su doctrina y negando pues esto precisamente, la Santísima Trinidad. Entonces para nosotros debemos estudiar y estar muy bien capacitados para enfrentar estos casos. Le digo, hermana, porque es cierto, y uno dice, yo no sé si fue hace un año o algo de eso, enseñé nuevamente esta doctrina, porque es importante machacarla, y es importante estar recordando constantemente, porque a veces se nos olvida, y viene el diablo con sutilezas, y vienen personas que empiezan a hablar y nos sueltan términos que no entendemos, y pueden confundirnos, y pueden decir, no, mira, eso es inconsistente, o esto no tiene sentido, etcétera. Cuando estamos viendo en la Escritura, obviamente, nos revela a cabalidad el hecho de la Trinidad.
Lo que hemos tratado de hacer en este estudio es tratar de comprender, en cuanto a que se nos permite en nuestra limitada mente, comprender un poco lo que ya nosotros sostenemos en nuestra fe, ¿no? Amén. Ahí va, hermano. Dice el Señor: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis vuestro galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Amén. Eso es cierto. La doctrina de la Trinidad, si hay alguna doctrina, fíjese, que divide a un cristiano de los no cristianos, podemos entre nosotros los cristianos tener muchas diferencias, pero el que no crea en la cristiandad simplemente no es cristiano. ¿Qué dije? En la Trinidad. En la Trinidad. Y entre eso están testigos de Jehová, pentecostales unitarios, los mormones, musulmanes, etc. ¿Okay? Vamos entonces a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por este estudio, te damos gracias, Señor, por esos misterios que tú nos has revelado, Señor, y que tratamos de entender y que no entendemos a cabalidad, pero nos gozamos en que lo creemos a cabalidad, Señor. Gracias a ti. Y bendecimos tu santo nombre, Padre.